Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día 24 de agosto del 2021. Agosto. A ver, empieza septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, se acabó el año. Sí, se acabó el año. Tuvimos un año encerrado y este todavía no empezó de arrancar y ya se está terminando. ¡Ay, Dios! ¿Cómo son las cosas en esta República Argentina? Doctor Jorge Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia, la audiencia, Guillermo, a todos? Guillermo Bert, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encerrados, pero vuelve el fútbol, Claudio, me parece. Claro, sí, vuelve el fútbol y están abiertos los casinos en algunos lugares. Te pregunto, ¿cuántas horas dormiste en las últimas semanas? Muy poco, interrumpidamente. Me duermo 3 horas seguidas y me despierto y así sucesivamente. Vivo cada 3 horas. Te despiertan. Me despiertan, sí. Maxi Lagorio, ¿cómo le va, caballero? Muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, tenemos invitados rápidamente, entonces vamos al tema de apertura que tenemos en el día de hoy. Composición tema, anticipo de bienes personales. Bueno, ha tenido una difusión en las últimas 72 horas porque hoy comienza el vencimiento de los anticipos de impuestos sobre los bienes personales. Sobre algo que nosotros tratamos hace 3 domingos en Sin Saco y Sin Corbata, que es una interpretación, vamos a hablarlo claro, no vender a humo, sino una interpretación relacionada con la ley 27.541 y el decreto 99 del 19, ambos del 19. Recuerdo, la 27.541 fue la ley que le creó o estableció la emergencia en todo, sanitaria, bueno, de todo, económica, y también hizo modificaciones impositivas, por ejemplo, una moratoria, y una serie de otras modificaciones, por ejemplo, el ajuste por inflación, que en vez de en 3 cuotas lo llevó a 6, y por ejemplo, bienes personales e impuesto cedular, que lo modificó, recordemos que vencía en el 20, se agotaba en el 20 de acuerdo a lo previsto originalmente en el año 17 con el anterior gobierno, pero es el anterior gobierno. Este nuevo gobierno, en el 19, lo que establece es una tasa diferencial para bienes en la Argentina y delegó al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre del 2020 la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores en un 100% sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente para gravar los bienes situados en el exterior y disminuirla cuando esos bienes son traídos a la Argentina, como repatriación. Eso fue regulado en el mismo año, 19, por el decreto 99, que estableció una tasa del 0,70 al 2,25 para los bienes en el exterior. ¿Cuál es el tema? Delégase en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre del 2020. Se entiende que en el 2021 no pueden cobrar lo mismo, porque no hubo delegación. Y el Poder Ejecutivo, por sí, no puede, mediante decretos de necesidad y urgencia, regular relaciones tributarias. Tampoco puede penales y tampoco puede regular sobre temas electorales. Son 3 prohibiciones que tiene la Constitución. Por consiguiente, la delegación venció el 2020. Esa es una interpretación. La otra interpretación que es, bueno, hasta el 2020 podría regular, de ahí en adelante queda, hasta que termine, esa es la posición de la FIP, hasta que termine el impuesto, o sea modificado por otra ley. La delegación no es que vence en el 2020, sino que tenía que regularla hasta el 2020. Son 2 interpretaciones distintas, válidas, de algo que está mal redactado y que va a tener varios problemas. ¿Por qué? Porque ya empezó a vencer hoy el primer anticipo, son 5 anticipos. Y son caros, son realmente muy caros, teniendo en cuenta lo que se tiene que pagar.
tengamos presente que el primero es un 20% y después va decreciendo en los otros 4, pero de todas maneras es un monto que no sé si se vuelve a obtener este año, porque son anticipos por este año. No sé si los contribuyentes lo van a poder obtener tanto en el país como en el exterior este año, y realmente es un tema sumamente discutible. Todavía lo que hay son opiniones de tributaristas sobre este tema, y una opinión dada no oficial de la propia AFIP. Pero lo que pasa es que en los aplicativos automáticamente salen los montos de los anticipos en las páginas de cada contribuyente de acuerdo al decreto 99, como si estuviera vigente sine die, por toda la eternidad. Entonces ahí es donde los contadores dicen, un momentito, ya le hemos pedido que esto lo modifiquen, lo hagan. Bueno, perdón, solución sobre esto es un problema contable, no es un problema jurídico. Pido hago una presentación ante la AFIP diciendo, señores, yo voy a tener un resultado distinto el año que viene, entonces pago otros anticipos y no esto. Y si hay una diferencia, la pago al final. Con lo cual, se está vendiendo, hay una discusión, pero ya hay una solución intermedia, no es solución. Pero para salir del trance hay una solución, y pagás lo que vos considerás que tenés que pagar. Pero la pregunta, con la simple nota, ¿se frenan las medidas que pueda tomar la AFIP? Claro, porque vos estás comprometiéndote y decir, señor, estoy en agosto y yo ya me doy cuenta que no voy a tener que pagar lo mismo que pagaba el año pasado. Entonces, ahora, si en abril o mayo del año que viene, cuando haces la liquidación, pagás más, lo pagás y pagás los intereses que corresponden por cada anticipo de acuerdo al monto que no pagás. Lo compensás con los intereses, no con más plata, porque pagás lo que tenés que pagar. Ahora, hacer los anticipos en función de lo que tuviste que pagar y pagar los intereses sobre la diferencia. Eso es lo que te resulta, pero como medida, como salida de esto, no entrar a discutir. Ahora, si queremos discutir, discutamos, no hay ningún problema, porque hay cifras que son escalofriantes acá, ¿no? Tenemos el invitado, aviso, ¿no? Así que cuando quieran... Cuando quieran, súmelo, por favor. Ese. Perfecto. Está. Mientras tanto, Guillermo, ¿nos vas presentando al invitado? Sí, por favor, Marcos. Sí. Bueno. Ahí. Mientras que le pedimos al invitado que ubique la cámara porque tiene mucho aire arriba, para que parezca bien, si no aparece medio cortada la cabeza, ¿vio? Buenas tardes a todos. Un poquito más, Marco. Menos aire. Así aparece bien. Perfecto. Contanos quién es el invitado. Sí, Guillermo. Buenas tardes. El invitado es Marcos Zócaro, él es contador y es especialista en tributación. Bueno, yo diría especialista de tributación en criptomonedas, ¿no? ¿Verdad, Marcos? ¿Te puedo presentar de esa manera o querés presentarte de otra? Yo porque te vengo siguiendo en ese rubro. Sí, me especializo principalmente en criptomonedas y renta financiera, fintech y demás. Pero sí. Nuevas tecnologías, especialista en tributación de nuevas tecnologías. ¿Podemos cerrarlo ahí? Exacto, sí. Exacto. Bueno, creo que hay dos temas principales y después vos, Guillermo, preguntarás todo lo que quieras, pero lo que es el proyecto que anda dando vuelta por Misiones y lo que es el proyecto que se anunció en Uruguay, creo que son los dos temas, digamos, más importantes por esta zona, salvo que haya aparecido alguno más. Sí, hay en Misiones y en Uruguay, como decís, que en Misiones se aprobó la ley y en Uruguay todavía está el proyecto de regulación de criptos. Bueno, contanos un poquitito qué dice el de Misiones. El de Misiones, principalmente, no tenemos muchos detalles de cómo se va a llevar a la práctica, pero básicamente lo que quiere implementar es la tecnología blockchain en la administración pública, en principio. Además, también está la idea de crear, hay que ver, ya les digo, cómo se implementa
una moneda estable que quieren crear en la provincia de Misiones, pero bueno, hay que ver cuál va a ser el activo subyacente de esa moneda estable, si va a terminar siendo una especie de Marco, ¿no había sido, patacón. no lo iban a hacer sobre madera ellos? Sí, está la idea también. Hay otro proyecto, pero que es privado, de tokenizar parte de la selva misionera, pero ya te digo, hay que ver después cómo se lleva a la práctica y qué utilidad tiene y si no termina siendo solo ¿cómo es? Una expresión de deseos y si, bueno, si en Difícil fin tiene... tokenizar madera o usarlo como estaba el Bitcoin, la madera, porque no hay un mercado de negociación de la madera. Vos lo que necesitas es un mercado que dé un precio de referencia por el pie cúbico de madera. Hay cuadros, según tipo de madera, vos podés establecer un pie cúbico patrón. Lo que sé porque tenía un trabajo. Perdón. Ustedes siguen hablando, pero yo desde el rincón de las hornallas, ¿qué es tokenizar? Así nos siguen avanzando y me dejan en el camino y me subo al tren. A ver, ¿qué es tokenizar, por favor? Nada, tokenizar es básicamente representar un activo físico, puede ser, o no, representarlo en lo que es una cadena de bloques o blockchain. Por ejemplo, el ejemplo que incluso hoy una cadena hotelera lanzó el proyecto, por ejemplo, se puede tokenizar inmuebles. Es un ejemplo más, quizás más mundano. Vamos a suponer que tenemos un hotel. El hotel, el inmueble, cualquiera quiere invertir en el hotel, por ejemplo, tiene que comprar una habitación y después va a tener las rentas que genere esa habitación del hotel. Lo que se puede hacer ahora, que ya hay proyectos, como les decía, es tokenizar el hotel entero y un hotel de 80 habitaciones, vamos a suponer, en realidad se divide en, por decir algo, 1000 tokens. O sea, 1000 partecitas del hotel, ese tokens se representa en una blockchain y cualquiera de nosotros puede adquirir uno o la cantidad de tokens que queramos y después tenemos el derecho a recibir una regalía, vamos a suponer, por las ganancias que genere el hotel. Esto genera al proyecto... Perdóneme, Marcos, pero era lo que antiguamente era una acción sobre un capital dado, una acción que es una partecita. Antiguamente estaba la caratular, o sea, uno intercambiaba el papel que era la acción. Después vino la acción electrónica, que es un libro donde figuran quiénes son los dueños de cada acción. Y ahora lo que se ha hecho es un elemento electrónico que puede ser movilizado a través del mundo sin ningún problema. Con la cadena de blockchain lo que se le da seguridad de que esa acción, ese token, es único e irrepetible y que nadie lo puede truchar. Exacto. Además, vamos a suponer, se puede tokenizar inmuebles, pero también se pueden tokenizar acciones, justamente de sociedades. Nosotros para comprar acciones, como mercado tradicional, tenemos que ir a un agente bursátil que opera a través del mercado bursátil, valga la redundancia. Pero los tokens los podríamos adquirir directamente a otra persona, por ejemplo, o en la plataforma de intercambio, en el exchange que se opere ese tokens. Esto puede llegar a generar liquidez, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, permitir que personas que quizá no tienen, por decir algo, $50.000 para comprar un monoambiente, pueden comprar con 10.000 pesos una partecita de un inmueble y obtener regalías o rendimientos en base a esa momento, inversión. la inversión que está hablando Marcos en Rosario de un hotel, entras con 2.000 pesos. 2.000 pesos. Con 2.000 pesos. Sí, entras en ese caso... pesos e ingresás a la compra de un token de un hotel que van a hacer, que es de la cadena Hilton. Sí. En ese caso, si no leí mal, lo leí por arriba porque fue muy reciente la noticia, están tokenizando los certificados de fideicomiso. La propaganda dice que tokenizan la cuota parte del fideicomiso, pero bueno, ahí están mezclados los conceptos de fondo común de inversión y fideicomiso, pero bueno. Lo que pasa es que cuando uno quiere establecer un activo subyacente, el problema es cómo se establece ese activo subyacente. Y con un inmueble vos no podés hacer un activo sobre el ladrillo. Tenés que buscar una forma. Entonces lo que se hace es sobre el fideicomiso de la obra, porque aparte no existe el hotel en este momento. Claro. Exacto. En cambio, si yo agarro y hago una tokenización sobre el litio, la tonelada de litio la tengo que poner en algún lugar físicamente
para que el token tenga un respaldo físico del otro lado, para que sea un stablecoin. Exacto. Y ahí, bueno, todo el sistema también tiene oráculos que fijan, digamos, observan el valor, en este caso del litio o del activo subyacente, ¿sí? Un stablecoin en general básicamente intenta replicar el valor de un activo determinado. Las más conocidas son USDT o DAI, que intentan replicar el valor del dólar. Siempre valen $1. Pero puede haber un stablecoin que replique, como decíamos, el valor del litio. Si el litio se desploma, obviamente el token que replica el valor del litio también baja de precio, ¿sí? Lo más usado en el mercado, ya les digo, es un stablecoin respaldada en cierta forma por dólar. USDT es la más conocida, que tiene más de 60.000 millones de dólares en circulación. No por eso es segura, tiene otras cuestiones detrás, pero bueno, hay que verlo en detalle. Gracias. Bueno, Marcos, contanos un poquito el proyecto en Uruguay, el proyecto de regulación y cómo lo ves, digamos, desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Sí, como decías, está bueno que se empiece a discutir, no solo en Argentina, sino en el resto de los países, Uruguay, por ejemplo, en este caso puntual, una regulación cripto que, si bien puede tener algunos defectos, es importante que arroje un poco de claridad normativa y seguridad jurídica para los diferentes actores. Trasladado a Argentina, que también fueron presentados 2 proyectos el año pasado que no se aprobaron y, según se comenta, están trabajando para reformularlos. Uno de los mayores problemas que se enfrenta Argentina, Uruguay, Chile y el resto de los países es, por ejemplo, el tema, la relación, digamos, de las empresas y de los usuarios cripto con los bancos, los movimientos bancarios, no solo particulares, que por comprar y vender criptomonedas pueden tener problemas, como vemos a diario en Argentina, con los bancos que les cierran cuentas, sino los propios chain, las propias empresas que se dedican a la compra-venta, suelen tener problemas con los bancos. Esto quizás a través de un registro de exchange, ni siquiera una licencia por ahí es algo más complejo que conlleva no solo gastos, sino cierta, no solo en Argentina, les digo, cierta corrupción a la hora de poder obtener una licencia. Pero quizás un registro, como piden muchos exchange, no solo en Argentina, sino en Uruguay, Chile, un registro donde figuren los exchange para que los bancos puedan operar con mayor tranquilidad, digamos, con las empresas. Pero sí, el proyecto de Uruguay lo que propone es establecer también a las criptomonedas como medio de pago legal, no curso legal, como es el caso de El Salvador, que en El Salvador, digamos que si todo marcha bien, el 7 de septiembre pasa a ser moneda de curso legal el Bitcoin, no las otras criptomonedas, sino Bitcoin en El Salvador pasa a ser moneda de curso legal. La ley se aprobó hace un par de meses, pero bueno, a los 90 días en El Salvador empieza a entrar en vigencia. En Uruguay no se hizo a las criptomonedas moneda de curso legal, obviamente, sino que se propone tomar a las criptomonedas como un medio de pago legal. Da un poco más de seguridad jurídica, ya te digo, y transparencia al ecosistema. ¿Y cuál es tu opinión, digamos, que tal vez más países empiecen a adoptar criptos como medios de pago? No de curso legal, porque es muy particular, digamos, adoptarlo como curso legal, ¿no? Pero de pago legal. O sea, ¿vos pensás, digamos, que beneficiaría al ecosistema y por ahí a la confianza dentro de lo que son las operaciones cripto? Sí, claramente, sobre todo la confianza de muchas personas que tienen la duda hoy en día, si es un medio de cancelación válido pagar con criptomonedas. Está esa duda por desconocimiento. Es totalmente legal hacerlo, pero la duda existe, sobre todo a nivel empresario, y obviamente una ley que aclare esto específicamente traería mucha mayor adopción incluso en el ecosistema para utilizar las criptomonedas como medio de pago.
Claro. Y desde Bitcoin el punto de es vista... volátil, pero están las Sí, estables justamente como USDT. yo creo, Marcos, que desde el punto de vista tributario también facilitaría, ¿no? Porque aceptarlas como un medio de pago legal, convengamos que permitirían exteriorizar más operaciones, ¿no? Que se realicen a través de cripto, que hoy por ahí no escapa de los fiscos, ¿no? No sé si me equivoco. Exacto. Bueno, se da mucho el caso de las exportaciones, por ejemplo. El cobro en criptomonedas, que es totalmente legal, pero tenemos la zona gris de la normativa del Banco Central de liquidar o no divisas. ¿Qué ocurre? Si nosotros hacemos una exportación de servicios y cobramos en dólares, tenemos 5 días para liquidar divisas. Pero si cobramos en criptomonedas, ahí la normativa del Banco Central deja espacio a dudas, pero hay un decreto del Poder Ejecutivo que nos obliga a liquidar el contravalor. O sea, ahí la normativa no es muy clara y sigue la discusión de si debemos o no liquidar divisas cuando cobramos en criptomonedas. Ante las dudas, muchas personas, por temor a lo que pueda pasar, ni siquiera lo declaran. Esto es una actividad bastante elusiva, o sea, nosotros podemos cobrar en criptomonedas directamente a nuestra billetera, en el teléfono o una billetera fría, y prácticamente nadie se enteró, solo el agente pagador. Claro, súper interesante. Justamente viene a colación eso, es un tema que vos también hablaste mucho, que es el tema de digamos, la regulación de las operaciones con cripto en Córdoba, ¿no? Donde también había un tema ahí respecto de los profesionales que cobraban sus honorarios con cripto, que tampoco estaba muy claro, igual es muy compleja, tiene una técnica legislativa muy poco clara, ¿no? Lo de Sí, Córdoba. sí, en Córdoba, dos cosas. Ahora voy a lo que mencionaste específicamente, pero en Córdoba, a diferencia de lo que pasó a nivel nacional, se dio en el reglamento del Código Fiscal una definición de moneda digital. Y dentro del concepto moneda digital se incluye a las monedas virtuales como Bitcoin y a cualquier tipo de token, que puede ser, justamente como hablamos recién, un token inmobiliario. O sea, no tiene nada que ver una Bitcoin con un token inmobiliario. Pero en Córdoba se incluye todo dentro del mismo concepto de moneda digital. Ese quizás es una falencia de la legislación cordobesa. Y después, con respecto a la actividad en sí con monedas digitales, hay tres actividades principales que afectan, que es la prestación de servicios, la venta de moneda digital en sí, que eso es, a diferencia de lo que pasa en el resto de las provincias, algo beneficioso porque se paga ingresos brutos por la diferencia entre el precio de venta y compra. En el resto de las provincias, como por ejemplo Buenos Aires, que no hay una normativa, pero lo aclaró hace 2 semanas, no, ya 20 días, en un espacio de consulta, aclaró que se paga por el total de la venta, ¿sí? No por el spread. Y después, lo que vos mencionabas, el tercer punto es que la venta de moneda digital, cuando proviene de la cancelación o el pago por la venta de un servicio o la venta de un bien, yo soy contador en Córdoba, vamos a suponer, cobro en moneda digital, voy a pagar ingresos brutos por mis honorarios, como siempre, pero si los recibo en moneda digital, cuando los venda, voy a volver a pagar ingresos brutos al 0,25%. Eso es lo que se incorporó a partir de este año también en Córdoba. Si cobro por la venta de un bien, de un negocio, que esto se está popularizando mucho, el cobro por la venta de bienes en criptomonedas, cuando yo los vuelvo a vender, vuelvo a pagar ingresos brutos. Es una alícuota del 0,25%, pero bueno, es pequeña, pero aumenta la carga fiscal, digamos. Bien. Jorge, no sé si usted quiere hacerle una No, sí, pregunta más. yo estoy escuchando atentamente esto y yo lo que me pregunto es hasta dónde esto puede llegar desde el rincón de las hornallas, ¿no? Hasta dónde esto puede llegar a hacer una suerte de operación común. Dejemos de lo digital lo venta, porque esto ya se popularizó y por la cuarentena y todo el resto, las ventas, las compras, llamémosle, de forma digital y el pago de forma digital también. Pero operaciones y negocios, llamémosle, de esa forma, por un lado. Y por otro lado, lo que vos dijiste de Misiones, que iba a ser por blockchain la administración pública. Esto es un avance
que te da una cierta, llamémosle, seguridad jurídica de que no se van a modificar expedientes, no se pueden alterar expedientes. Para mí esto es un avance muy importante, ojalá sea aplicable en el Poder Judicial en cualquier otro lado, ¿no? Sí, claramente empecemos por la última consulta. No solo en Misiones, sino que hay otras provincias que están evaluando también implementar blockchain. Y es importante, como decía, por ejemplo, para que tengamos una idea, hoy tenemos expedientes en papel, que básicamente cualquiera puede modificar el expediente arrancando una hoja, justamente se puede mojar, incendiar o lo que sea accidentalmente, ¿sí? Por hablar mal y pronto. En cambio, en la blockchain lo que favorece es, en primer lugar, que todo lo que se registra en la blockchain no se puede modificar. Y a su vez, depende cómo esté configurado, porque hay diferentes tipos de blockchain. Si es pública, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros puede ingresar y ver lo que está registrado en la blockchain. ¿Sí? No solo no se puede modificar, sino que cualquiera lo puede ver y auditar. Hoy en Argentina está, por ejemplo, las más conocida, dejando de lado la blockchain de Bitcoin y demás, hablando en términos gubernamentales, está Blockchain Federal Argentina, que por ejemplo en esa blockchain se publica el boletín oficial. El boletín oficial de la Nación es publicado todos los días en Blockchain Federal Argentina, que es una blockchain federada, un consorcio de instituciones, que hay universidades y después algunos ministerios y demás, que son los nodos, los que dan el sustento, digamos, a la red. Pero bueno, el boletín oficial se publica ya en una blockchain. Es importante, resultaría interesante que a nivel provincial o ministerial se registren también contratos, expedientes y demás en la blockchain, y eso podría hacer disminuir, por ejemplo, la corrupción o demás actos ilícitos que se pueden dar. ¿Cuántas provincias están en ese sentido, en ese camino? ¿Y cuántas ya lo tienen hecho como Misiones? Que haya aprobado una ley, solo Misiones. Después hay proyectos todavía no se materializaron en un proyecto en sí, digamos, hay propuestas, estudios, pero no hay un proyecto de ley presentado en Congreso que yo sepa hasta ahora. Después a nivel nacional hay ya blockchain como Blockchain Federal Argentina, la aduana que también utiliza blockchain en algunos casos puntuales. Sí, eso necesita mineros, ¿no es cierto? Es diferente, por ejemplo, la blockchain federal argentina es una blockchain diferente a la de Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin sí necesita mineros, o sea, personas que estén, personas, me refiero, computadoras que estén conectadas a la red, son los nodos, que a través de la resolución de un problema matemático, digamos, compiten entre sí para validar la información e incorporarla a la base de datos. Hay otras blockchain, como por ejemplo Blockchain Federal Argentina, que son federadas, que digamos que hay determinados nodos que tienen la autoridad para incorporar la información en la red. No es tan descentralizado como Bitcoin, para que sea una idea. Después, incluso las criptomonedas, no todas tienen el protocolo de minado que tiene Bitcoin. Hay otras criptomonedas que se dicen más ecológicas, entre comillas, porque no gastan tanta energía eléctrica. Pero eso hace que no sean tan descentralizadas. Es bastante complejo el ecosistema. Sí, y respecto del... Sí. Sí, me olvidé, era si se está popularizando el pago con criptomonedas. Exacto. ¿Hasta dónde puede llegar a esto la utilización de las criptomonedas o de la digitalización de operaciones y de negocios? Por ejemplo, sé que hay un proyecto del Colegio de Escribanos de utilizar el blockchain para registro, para el archivo, archivar todo mediante blockchain. Queda ahí y no lo modifica nadie y está en el éter y no en papel, como está hasta ahora, en lugares que tienen que tener determinada temperatura, porque si no el papel se arruina y tenés acceso a escrituras de 1890.
hechas a mano Sí. y todo el resto, que son muy lindas como cuestión histórica, pero poco prácticas, ¿no? Hoy. Sí, incluso títulos públicos, no, títulos universitarios que también se registran en la blockchain. Por Claro. ejemplo, existen los casos que eso sí, esa tecnología está en ciernes, va a avanzar bastante y se va a popularizar, lo vamos a ver bastante seguido en lo que es la administración gubernamental, pero paralelamente, con respecto a los medios de pago, también hay cada vez más negocios, no hace falta ir solo al centro de Capital Federal, en las pequeñas ciudades alrededor del país, también hay negocios que aceptan el pago por la venta de bienes, criptomonedas. Hay tecnología incluso desarrollada para facilitar los micropagos. Nosotros hoy, si yo quiero transferir Bitcoin, quizás pago por la red principal, vamos a suponer $10. Pero hay tecnología desarrollada, Lightning Network se llama, billeteras especiales que yo puedo usar para ir al bar de la esquina y comprar un café por, no sé, 100 pesos. Equivalente en Bitcoin y no pago casi nada de comisión. O sea, esa tecnología también ya se está desarrollando y por eso muchos negocios o profesionales aceptan cobros en criptomonedas gracias a esta tecnología que permite los micropagos y hace que se popularice cada vez más la aceptación como medio de pago de Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Sí, recientemente, Marco, viniendo a colación de lo que decís, como se popularizó, estuvo dando vuelta por los medios una noticia de la primera adquisición de un automóvil, ¿no? A través de cripto. No sé si leíste ¿En la Santa noticia. Fe o Córdoba fue? Sí, por ahí. Sí, en Sí, Córdoba me parece, no me acuerdo, sí. sí. Que habla, digamos. Fue básicamente una prueba que hizo una billetera virtual con la gente de Dietrich. Así se planteó la operación. Pero lo interesante es que en las dos puntas tiene pesos. Sí, por eso no sé si compró directamente con cripto, sino que lo vendió y... Eso te iba a preguntar. Al parecer fue pesos, cripto, pesos. O sea, la persona compró criptos o tenía y los transformó en pesos, volvió a comprar criptos, se transmitió a Dietrich y Dietrich vendió y cobró pesos. Pero la concesionaria recibió las cripto o recibió los pesos. Porque... En la operación final recibió pesos y la registración, todo se hizo en pesos. Ah, está bien. Sí, en la compra de inmuebles se suele dar a veces que por ahí no se termina comprando directamente con USDT o Bitcoin, vamos a suponer, sino que la persona previamente vende en un exchange las criptomonedas, lo transforma en dólares y con eso después cancela la operación. Por eso, hasta donde tengo entendido, incluso hasta hace 2 meses al menos, no se había comprado ningún inmueble en Argentina directamente con criptomonedas. La semana pasada se anunció una operación y rápidamente borraron el cable de todas partes porque se fue de boca la inmobiliaria que lo hizo. Porque en realidad, voy a contar algo que no sé, yo tengo un programa que se llama Sin Saco Te Cambis, además de este que tengo con el tema fiscal y algunos más también. Investigando con el equipo, Marcelo García Sellar, que es abogado, y con Cristian Atance, que es periodista, hay que decir la verdad. Se están anunciando operaciones con Bitcoin para buscar compradores que sacaron plata del país con Bitcoin. O sea, hubo mucha gente que guita negra la convirtió en Bitcoin a través de algunas exchanges y esa plata está dando vuelta. Entonces lo que está diciéndole es, blanquea por acá, compralo. Y si no, no hay problema. Si es en negro, lo hacemos en negro. Pero eso es tratar de atrapar un público que está muy líquido y con bastante efectivo. Sí, no había escuchado esta operatoria, igual al querer blanquear, digamos, si tenía dinero en negro, por decirlo así, va a saltar, digamos, al hacer la operatoria, de dónde vino ese dinero, hay una certificación de ingresos que tendría que presentar, pues complicado blanquearlo así, pero bueno. Yo les cuento lo que están buscando hacer en el mercado. Igual, hay casos de, por ejemplo, de gente que minaba en sus inicios
En Argentina muchas criptomonedas llegó a minar, muchos Bitcoin, por ejemplo, y vamos a suponer, llegó a costar $100 cada uno, o muchísimo menos, el minado, y hoy vale 40 y... Marcos, hoy en el $5.000. GBA están minando criptomonedas Sí. en galpones abandonados colgados del servicio de luz. Y están cobrando $400 la computadora de minado. ¿Sí? En Capital Federal también, no solo en provincia. Y están haciéndolo con máquinas para jugar, para gamers, con la Play 4. Sí, por eso a veces las placas escasean en el mercado. El Y problema desde es, el punto dale, seguí. Sí, no, perdón. No, era desde el punto de vista contable, Marcos. O sea, y desde el punto de vista de la tributación de la operación, ¿varían algo si eventualmente la operación, con la legislación hoy por hoy, ¿no? Argentina, si la operación la haría a través de directamente cripto o si la vende, si realiza las criptos, transforma en moneda fiat y compra? ¿Hay alguna diferencia ahí? Una casa, un auto o el bien que sea, que quizás a veces hay muchas dudas de qué pasa si yo con las criptomonedas la vendo por dinero fiduciario, por pesos o por dólares. Ahí no hay duda de que sería una venta alcanzada en ganancias el beneficio. Pero si yo compro directamente un bien, también es cesión, es una venta y por lo tanto el beneficio está alcanzado. O sea, yo lo transformo en pesos o en dólares, o directamente compro una casa con Bitcoin o USDT o la criptomoneda que sea, voy a tener que calcular el beneficio y ver, bueno, si tengo o no que pagar impuestos a las ganancias. ¿Cómo No, ves no el emito. accionar del Banco Central, Marcos? ¿Qué olés que está buscando el Banco Central? Y el Banco Central está intentando, por lo que se dice, ver cómo puede regular o meter mano al asunto. Está viendo, esto es todo informal, no es nada oficial, pero está viendo, se sabe, el tema justamente de los exportadores que cobran en criptomonedas, cómo regular eso. Y lo que hizo a principios de este año, si no me equivoco, fue es pedir información a los bancos, supuestamente los comerciantes de criptomonedas. Acá lo que quiso hacer seguramente es pedir información a los bancos para ver la cantidad de clientes que tenían cuentas en exchange, o sea, que mandaban dinero desde su cuenta bancaria a cuentas de los exchange, pero eso públicamente al menos no se supo más nada. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar para que el mundo fintech caiga bajo las regulaciones del Banco Central? Esperemos a ver si al final se mejoran los proyectos que se habían presentado el año pasado, que dicen que lo están tratando de mejorar, y después, según se dice, después las elecciones quizás se presente y se apruebe este proyecto, que no sé, nadie sabe qué es lo que va a pedir, si los exchange solicitan una licencia o no ante algún organismo que se cree, o qué es lo que o cómo, mejor dicho, va a regular el ecosistema. ¿Y la FIP qué sabes que esté haciendo al respecto? No, la FIP implementó en 2019, fines del 2019, el régimen informativo de la 4614, por el cual los exchanges tienen que informar a la FIP en forma mensual la actividad de sus clientes y las tenencias de cripto de sus clientes. Y después, con respecto a la interpretación de la ley de ganancias, bienes personales y demás que afecta a las criptos, hasta donde sé no hay nada. No sé si quizás cortamos y aparece alguna pregunta frecuente en el ABC. Yo tengo plata depositada en el exterior, no declarada, vamos a suponer. Y opero en una exchange en el exterior, aunque sea importante o chiquitita. Me voy a una turca o me voy a una de Singapur o me voy a Coinbase, no importa. ¿Me alcanza de alguna forma la FIP a mí? ¿Me puede detectar en esos lugares? No, salvo que el país, vamos a suponer que operes en un exchange del país X y ese exchange tenga un régimen informativo, deba cumplir un régimen informativo con el país en el que está, y a su vez ese país tiene un intercambio de información con AFIP.
hasta acá hasta dudo que AFIP tenga mucha información de los exchanges en Argentina, así que lo otro es bastante difícil. No es como los bancos están en, bueno, Common Reporting Standard, intercambio de información internacional y demás. Está avanzando normas del GAFI y demás que quieren la regla del viajero y demás, normativa internacional que quiere que los exchanges empiecen a cumplir mayores exigencias, hasta incluso de compliance y demás. En Binance lo vimos esta semana, pero hasta ahora está todo en pañales, digamos. Alguien me dijo, y te pregunto vos, que por ahí no sabes del tema, y le pregunto a Jorge, que sí, quizás tiene más memoria, la regulación internacional de las criptos y el mundo fintech va a seguir el camino de la regulación de circulación de los cheques de viajero. Explico por qué. El cheque de viajero es un instrumento que vos comprabas en un país, llevabas a otro país y cambiabas. Esto generalmente cambiabas en la misma empresa que tenía, de Estados Unidos, que tenía una oficina, o la misma empresa de Londres que tenía una oficina en Estados Unidos. Con lo cual estabas haciendo una compra y venta en efectivo, lo que en vez de llevar $10.000, llevabas cheque de viajero y los cambiabas en otro país. Pero después en algún momento se liberó y vos podías comprar y venderlo en cualquier parte y se aceptaba en todas partes. En el fondo me dicen, al final el acuerdo internacional va a tener una figura más o menos similar a cómo circulaba estos cheques de viajeros en el mundo. ¿Cómo lo ven? Hay que ver si pueden hacer esto. Tengamos presente que no solo existen los exchanges que conocemos todos centralizados, como Binance, por ejemplo, sino que incluso hay exchanges descentralizados que están fuera del alcance de cualquier estado, cualquier gobierno, y a su vez, que es el objetivo por el cual nació esta tecnología, Bitcoin, en 2009, se pueden hacer las transacciones directamente entre personas, evitando cualquier intermediario. No sé el tema cómo fue la regulación en sí de los cheques de viajero. Pero en algún momento tenés que caer al transformarlo en dinero y no, si querés salir de eso y tener líquido, tenés que caer en alguna cuenta bancaria o en algún banco o en alguien que te dé dinero, que lo sacó de algún lado, ¿cierto? Sí, o utilizar directamente para pagar algo. Si es un bien registrable, ahí sí podemos tener problemas, pero bueno. Sí, hay que ver. El problema que yo veo de todo esto es que podés hacer todas las operaciones que quieras, pero en algún momento vas a tener que hacer un cable a tierra, que es caer en el sistema financiero. Yo no sé, no creo que Gibraltar, Suiza, tenga la misma regulación que tiene Alemania o que tiene Estados Unidos sobre esto, o lo que intentamos poner nosotros. Debe ser muy dispar todo lo que es regulación. En general, entiendo, ¿no? Entiendo que no hay una homogeneización sobre esto. Guillermo está más al tanto con las acciones de BEPS que tratan de alcanzar esto en una forma homogénea o de común acuerdo. Pero lo que daba el cheque del viajero eran dos cosas. Daba la tranquilidad que no llevabas efectivo, con lo cual no te robaban. Y te daba la tranquilidad que si vos no ibas con tu documento a cobrar el cheque del viajero en cualquier casa que cobrara, porque terminaron cambiándolos en los aeropuertos, en cualquier lado, si no ibas con tu documento, no era el portador, era nominativo. Entonces lo ibas a cobrar vos nada más. Eso es la tranquilidad que te daba para no llevar efectivo. Entonces, podías mezclar algo de efectivo y algo de esto. Se terminó diluyendo esto y ya casi no se usa el cheque de viajero. Las empresas que lo tenían desaparecieron. Se cambiaron la tarjeta de crédito también en el camino. Claro, claro. Parte de ese trabajo lo hicieron la tarjeta de crédito. Sí. No, pero yo creo que, digamos, lo que dice Marcos y que es importante
un poquito la génesis, ¿no? De cómo nació esto en el 2009, o sea que eran transferencias directas sin intermediario, que en definitiva un exchange no deja de ser un intermediario, y justamente, digamos, lo que los fiscos no pueden alcanzar, o no pueden, digamos, tener información tal vez es de aquellas transferencias que son directas, que son peer-to-peer, que no van, digamos, por ningún canal a través de un exchange y demás. Y eso sí es muy difícil, digamos, por la génesis, ¿no? Digamos, de cómo es esta descentralización financiera que llegó a través de las cripto, ¿no? Que bueno, me parece que ese es el camino, y por ahí los reportes del GAFI y demás son reportes o son alertas en función, por ahí, algunas maniobras sí que existen, orders, desde el punto de vista de la ilicitud, que están vinculadas a las cripto, pero no son el 100% de las operaciones tampoco. Sí, incluso hay informes que dicen que no llega en actividades ilícitas ni al 2% de todas las actividades ilícitas donde se utiliza Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, hay una sentencia de Campana importante sobre este tema que aclara la historia, ¿no? Que creo que es una de las avanzadas en nuestro país. Pero ¿cuál? No escuché, perdón. Que hay una sentencia de Campana, no me acuerdo los autos, donde... Bobinas blancas se refiere usted. Creo Bobinas blancas es el tema de... Todavía no tiene sentencia el tema del narcotráfico que agarraron a Manuel García, Bahía Blanca. No es Bobinas Blancas, es otra de Campana donde el que entregó el dinero se lo tenía que era una venta que se realizaba con Bitcoin, y el que quería cobrar el dinero era un exchange, como dicen ustedes, tenía que dárselo a un señor que venía con un billete de $5 cuya numeración era tal. Terminó el exchange también condenado, ¿no? Claro, es el caso que mencionaba Marcos, Bobinas Blancas. El billete con números es un token. Claro, no electrónico. A comienzos de los años 2000, comenzó a notarse, a través de algunos movimientos mafiosos, cómo trasladar físico de un lugar a otro. Comenzó con los problemas que tenían mafiosos de Colombia, de la droga, y de México con los rusos, que había intercambio de droga, pero el problema era cómo hacer el cambio de físico. Entonces, ¿qué iban? Se usaba Estados Unidos como territorio donde todos operaban, y lo que hacía era negro contra negro. ¿Esto qué significaba? Había un mexicano que tenía en Rusia 100 millones de dólares y tenía que mandar a México. Y había un mafioso ruso que tenía 100 millones de dólares y necesitaba mandarlos a Rusia. Entonces se hacían acuerdos a través de bancos internacionales, se armaba lo que hoy llamaríamos un token, que era físico, un billete o algo grabado. Un señor viajaba, lo entregaba como clave y se hacía el intercambio de efectivo contra el activo. Así era como la mafia rusa, que tenía líquido, recuperaba en Rusia la plata que tenía un narcotraficante mexicano, por ejemplo. La plata no se... Ahora todo eso se está haciendo a través de criptomonedas y no de las criptomonedas conocidas. Recordemos que la última vez que vi había cerca de 3.600 criptomonedas. Más de 11.000 ahí. Ahora hay 11.000. Vengo muy atrasado. Digo, hay un universo mucho más allá del que vemos. El que estamos hablando es el más blanco de los universos, donde a la larga al final es cómo convertirlo en líquido. Pero hay otros universos paralelos en donde las cosas funcionan distintas. Sí, venta de armas, por ejemplo, venta de órganos. Vos hablaste de narcotráfico. Todo eso oficialmente no se hace, nunca se hizo. Pero las criptomonedas hoy sirven mucho para hacer las transacciones. Claro, claro. Igual queda todo registrado en registros públicos y es más difícil de ocultar. A veces hay empresas incluso que se dedican a analizar la red de blockchain y detectan
posibles maniobras delictivas y demás. Por eso queda todo público. Es más, incluso a través de una de estas empresas, no sé si fue Zipher Trace o Chainalysis, no me acuerdo, el intento de toma del Capitolio, ¿se acuerdan? De principio de este año. Bueno, descubrieron que parte de los cabecillas habían sido financiados desde Francia con criptomonedas, porque está todo público en la red, por eso no se utiliza tanto para actos delictivos a veces. Ahora, en la dark web, nos contamos en el programa de esta semana, de Tech and Biz, en la dark web apareció una empresa que se llama, un programa que se llama Anti-Analytic, donde te analiza cuán oscuro y sucio es un Bitcoin. Entonces lo que te analiza es la cadena de blockchain para ver dónde estuvo y cómo circuló esa criptomoneda, para ver si tenés riesgo de ser atrapado al recibirlo. Claro. Muy interesante el tema, porque demostró que a la larga o a la corta todo queda registrado. Sí, sí, por eso, tal cual. ¿Cómo ves el futuro de la normativa, entonces, para ir, creo que redondeando, el tema cripto en la República Argentina? No, yo ¿Qué creo ves que puede haber importante en alguna provincia o a nivel nacional de normativa? A nivel provincial, yo creo que el resto de las provincias pueden llegar a imitar a Córdoba en la normativa, un copy-paste con alguna reforma. Esto es toda suposición, no tengo ningún dato preciso. Y a nivel nacional, independientemente de que exista un proyecto de ley que se presente para regular a los exchanges y demás comerciantes de cripto, yo creo que, no sé cuándo será, pero se deberían quizás introducir alguna reforma en las leyes de ganancias, bienes personales y demás, para arrojar un poco de claridad sobre la gravabilidad o no de estas operaciones, teniendo en cuenta no solo que existe una moneda virtual como Bitcoin, sino los diferentes tipos de tokens y demás, que no es todo lo mismo, como se hizo Claro, en porque hay Córdoba. provincias que están pensando en hacer stablecoin, hay provincias que están pensando en hacer token, hay provincias que están pensando, hay municipios que están trabajando ya, por ejemplo, con tokens. Exacto. O el día de mañana que haga una CBDC del Banco Central. Claro. No va a quedar grabado también eso. O sea, por eso hay que modificar y adaptar las leyes al siglo XXI. Vamos despidiendo entonces, Guillermo, al invitado del día de hoy, ¿te parece bien? Sí, sí. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros, muy claro. Y bueno, la verdad que te explayaste más por ahí de lo que pensábamos. Muy bien. Un placer Muchísimas enorme, gracias muchísimas gracias. por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, tenemos que seguir hablando y Guillermo, hablame un poquito del OCDE y la economía digital, ya que estamos hablando de esto justamente. Sí, sí, sí. Bueno, casualmente hay un poquito de poner actualizar un poco qué es lo que pasó con el famoso acuerdo global, del cual hablamos mucho en junio, ¿no? Digamos, el acuerdo entre los ministros de Economía del G7 de establecer un impuesto mínimo global, ¿no? Convengamos, digamos, que todo lo que es un poquito, digamos, la regulación o tratar de llegar a un acuerdo multilateral en materia de cómo podemos llegar a grabar los desafíos que implica la economía digital, que es básicamente la transformación digital de toda la economía, que de a poco es lo que estamos viendo, ¿no? Empezó allá por el año 2013, en el seno de la OCDE, que fue con el Plan de Acción contra la Evasión de la Base Imponible y el traslado de los beneficios, o como se conoce comúnmente, el Plan de Acción BEPS, ¿no? Dentro de esas 15 acciones que inicialmente se establecieron con el proyecto BEPS, la acción 1 justamente era la que establecía abordar los retos sobre la economía digital y su imposición, ¿no? Eso fue transitando distintos caminos, hasta que en el año 2019 ya definitivamente se entendió dentro del seno de la OCDE abordar lo que es la acción 1 a través de un marco multilateral o una solución global. ¿Por qué? Porque ya empezaban a aparecer algunas medidas unilaterales por parte de algunos países, principalmente en Europa. Francia fue el primero, digamos, con
cuando aprobó en el año 2019 la tasa GAFA, que bueno, es Google, Amazon, Facebook y Apple, donde ahí, bueno, dijimos, para evitar una guerra comercial, vamos a ir hacia un marco multilateral, una solución global, ¿no? Donde ahí se definió, digamos, trabajar sobre la base de 2 pilares. El pilar 1 era tratar de determinar o rever todas las reglas que había en relación al nexo, que sería, digamos, básicamente el aspecto territorial o el momento de sujeción del hecho imponible. Y las dos eran unas cuestiones residuales respecto, digamos, que habían quedado ahí dando vuelta en el proyecto BEPS, ¿no? Algunas cuestiones que no habían quedado del todo claro. ¿Qué pasó? Cambió todo con la pandemia, ¿no? La pandemia cambió todo el programa, toda la estrategia. De hecho, ahí se empezó a hablar mucho sobre establecer, digamos, mucho sobre reformas fiscales en distintos países, avanzando hacia esquemas más progresivos. Se habló mucho de establecer una suerte de impuesto a la ganancia, sí, impuesto por la renta excedente, respecto, digamos, de las tecnológicas, que en teoría eran las que más dinero habían ganado con la pandemia y por ende eran las que más debían tributar. Y también empezaron a avanzar otros países con medidas unilaterales, como fue España, que también estableció una tasa Google local, ¿no? Amén de que se empezó también a avanzar con la transformación digital de la economía. Eso llevó que en el 2020 definitivamente se revean a través de planes generales los pilares 1 y 2, ¿no? Y el pilar 1, si bien iba a seguir viendo el tema de rever las reglas de nexo, principalmente de rever todo el criterio de establecimiento permanente que tiene más de 100 años, que es la presencia física de una empresa o de digamos, de un sujeto dentro de un territorio, de un país, para que esa jurisdicción tenga potestad para alcanzarlo tributariamente, cosa, digamos, que hoy no se estaría dando mucho por la transformación digital de la economía. Por ejemplo, digamos, en el caso de Netflix, Amazon, las grandes tecnológicas que en principio están radicadas en Estados Unidos, ¿no? Y con el segundo pilar lo que se decidió fue establecer este acuerdo mínimo global. Hasta acá es como que hice un repaso de cómo llegamos a este impuesto mínimo global del 15% que se anunció en julio, ¿no? Y que lo que venía era contrarrestar algunas políticas fiscales nocivas de algunas naciones, como por ejemplo Irlanda, donde el impuesto a las sociedades es del 12,5%. Al establecer un impuesto mínimo global del 15%, en cierta forma se desalentaba, digamos, las operaciones en estas jurisdicciones con bajo nivel de tributación. ¿Y dónde estamos parados ahora, digamos? Porque todo esto también se aceleró, este acuerdo del 5 de junio entre los ministros de Finanzas del G7. ¿Por qué? Porque en abril del año 2021 la Eurocámara también empezó a impulsar la creación a nivel, digamos, europeo, de la eurozona, de una tasa Google, también para evitar el avance de medidas unilaterales, como por ejemplo las que mencioné de parte de España y Francia. ¿Y en qué quedó todo esto? Y acá, digamos, para cerrar un poco la cuestión, que actualmente Europa suspendió el tratamiento de esta tasa a nivel eurozona sobre las tecnológicas, hasta tanto se concluya este proceso de diseño del impuesto mínimo global dentro, digamos, del seno de la OCDE, que sería como la solución global, un principio de acuerdo. Lo frenó Biden, acordate, Guillermo. Lo frenó Biden cuando dijo, perdón, para, me van a poner impuesto a todas mis empresas. Exacto. Que todas las grandes son todas mías. A China no le van a poner ningún impuesto, a las grandes europeas tampoco. Exactamente. Y ahí, hasta ahora, digamos, en teoría, en octubre se va a tratar dentro del seno de la OCDE el impuesto mínimo global, y por el lado de Europa, como digamos una devolución de gentileza, se aplaza el tratamiento de la tasa Google dentro de lo que es el Parlamento Europeo. Eso no quiere decir, digamos, que se sale de carpeta. Si esto no avanza, la solución es que si no avanza esta solución global, este establecimiento de este impuesto mínimo global, vamos a volver de nuevo a lo mismo, digamos,
en el Parlamento Europeo ya se está, digamos, en carpeta el tema de esta tasa dentro de la zona euro, que, digamos, en definitiva, si no prosperan estas negociaciones, que no nos olvidemos son entre las potencias mundiales, ¿no? Vamos a volver a tener, digamos, de vuelta este ida y vuelta sobre este acuerdo multilateral y una solución global del seno de la OCDE, que como mencioné, se está tratando de llegar desde el año 2013, y por cuestiones económicas no la estamos llegando, no está llegando, ¿no? Hay un temita que es internacional y es muy importante, que creo que es China, que tiene sus propios gigantes, y la India. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de entrega de comida del mundo son de un capital de la India, de un fondo de la India, que si no tiene participación en una, tiene en otra. Con lo cual, quedaría fuera de todo esto. Estamos hablando de la Rappi del planeta. Entonces, al final, esta empresa también tributa en Macao, donde es un paraíso fiscal. Chino, pero paraíso fiscal al fin. Digo, es complejo el tema porque lo estamos viendo mucho en Estados Unidos y Europa, pero esto también incluye empresas muy grandes. Mercado Libre, por ejemplo. ¿Entraría o no entraría? Doctor, ¿me cuenta un poquitito de la sentencia Vallejo, por favor? Cómo no, va a ser un placer contarte la sentencia Vallejo, porque realmente es un tema que viene desde hace 25 años. Don Vallejos era un funcionario de la policía española, que trabajó desde la época de ETA como espía y siguió su carrera en el borde, entre lo espía y lo no espía, entre lo claro y no lo claro, en corrupciones y no corrupciones, como agente de corrupción y como agente de no corrupción. Y estamos hablando de una de las causales más importantes por las cuales cae Rajoy, es una operación realizada por este buen señor Vallejo. O sea, no es un nene de pecho, como diríamos nosotros, sino que estamos hablando de algo importante. Dentro de esas operaciones, cantidad enorme de operaciones, estoy hablando de 25 años de proceso, hay más de 46 personas físicas detenidas y 5 personas jurídicas procesadas. Bueno, dentro de estas, el juez de instrucción analiza la conducta de Repsol, nuestro conocido Repsol, y de la CaixaBank. Te lo resumo así. Se le imputa de operaciones sobre coimas, corrupción, a estas dos empresas. Y estas dos empresas, desde 2012 en adelante, están probando que tienen y acompañan, que tienen un compliance penal que les acredita que ellos actuaron de acuerdo a sus manuales, a sus procedimientos y de acuerdo con sus propias, las empresas estoy hablando, primero, de acuerdo con las normativas internas, con la conducta del código de ética y con todas las pautas para la prevención, detección, prevención y gestión de los posibles riesgos que se puedan cometer en actos de corrupción o similares. Con eso acreditado, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la Caixa, la sentencia que tiene 20 páginas, tiene 2 páginas y media de documentos que acompañó la Caixa diciendo cumplimos con esto, con el que trae tal cosa, con el manual de tal cosa modificado en tal, con el manual de compras de esto, con el de seguros. Toda esa documentación fue acompañada, aparte del informe, aparte de la certificación del cumplimiento por parte de ASCOM. ASCOM es la Asociación de Compliance de Madrid, que es de las más importantes del mundo, y en segundo orden, por un informe que hace KPMG sobre esto, sobre el cumplimiento del compliance. Con eso, cumplido el compliance, el juez dice, estos señores, estas empresas quedan fuera del proceso, porque acreditaron que
hicieron y cumplieron con todos los procedimientos que ellos se habían obligado para evitar la consumación de delitos. Y lo mismo recae sobre los presidentes, las personas físicas, sobre los responsables presidentes, que hace otro tipo de análisis, pero relacionado con lo mismo, que ellos tampoco violaron esos principios, con lo cual esto está demostrando que lo que es compliance a nivel internacional cada vez está avanzando más y está siendo aceptado como elemento fundamental para evitar sanciones penales y el riesgo de caer en un, imagínate, la banca, cualquier banco, cualquier empresa de ese nivel, el riesgo que tiene de reputación y de desprestigio siendo procesada la empresa por una causa de corrupción como es esta. Nosotros tenemos un montón en los cuadernos que no han tenido tanta trascendencia. No. No, para nada, ¿no es cierto? Pero, y creo que no van a terminar en nada, van a terminar en prescripción, como termina todo en nuestro país, porque no se investiga. Hay mucha gente interesada de que esa causa desaparezca. Claro, esta tiene 20 y algo de años y se forman antecedentes y se siguen formando antecedentes. A ver, esta sentencia es sobre hechos del 2012 al 2014 y estamos en el 21. Para mí tiene una trascendencia explosiva acá, en nuestro país. ¿Por qué? Porque los cuadernos encajan en esto. Si cualquier empresa que tenía los cuadernos podía llegar a tener el compliance que está previsto en la ley 27.401 que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas por 6 delitos, dentro de los cuales está estos de corrupción, bueno, si lo hubieran tenido y lo hubieran cumplido no tendrían problema. No tendrían problema, porque la propia ley los excluye, pagando, devolviendo la plata. Acá ni siquiera tuvieron necesidad de devolver un peso porque los excluyeron del proceso. Dijeron, ustedes no tienen nada que ver en esto. No hicieron absolutamente nada. Sí, de todos los empresarios, y lo conozco el caso porque participé del diseño de la estrategia, el único caso del empresario que fue y dijo, sí, yo pagué coimas. Ah, la empresa pagó. No, yo la pagué, con mi plata. Con mi plata hago lo que quiero. La empresa automáticamente quedó fuera de los cuadernos. Claro, hay dos formas de hacer las coimas para las empresas, eso es lo que siempre digo. Una que vamos a contarlo, no lo contemos eso acá. No, hay cosas que... No. Hay cosas que hay que guardar para el estudio. Otro precio. Hablemos de monotributo mejor, ¿eh? Por favor. Vamos, Guille. Hay dos partes del monotributo. La primera es, le tocaba a Jorge, de Mario. Yo puedo hablar, digamos, del proyecto brillante de Rossi, que propuso un proyecto de aguinaldo para monotributistas. Bueno, divídanse como ustedes quieran. Acá la gente está ansiosa por conocer. Cuéntenme. Bueno, como les mencioné, o sea, propuso en cierta forma un proyecto de aguinaldo. Rossi, recordemos que Rossi es ahora candidato a senador, si mal no me equivoco, Claudio, ¿no? Por la provincia de Santa Fe. Candidato a senador por la provincia de Santa Fe. Perfecto. Y propuso un proyecto de aguinaldo para monotributistas. De las categorías A, B y C. Más baja, A, B y C, digamos, donde estimó un costo fiscal que es de 63.000 millones, donde él, y obviamente, digamos, es parte del fuego amigo, ¿no? Dice que es un costo fiscal menor a lo que resultó el IFE, ¿no? Pero bueno, este es un tema, si se quiere, no sé si va a prosperar o no, digamos, el proyecto porque tampoco, digamos, me parece que hay partida presupuestaria para esto. No, pero la lógica no es que en realidad se supone que un monotributista es una persona en una condición particular. Claro, por eso, ¿por qué el Estado le tiene que pagar un aguinaldo? Exactamente, ¿bajo qué condición tiene que darle? Si quiere darle un subsidio a la categoría A, B y C,
pero el concepto de aguinaldo casi medio un invento argentino. Dar 2 aguinaldo todavía más argentino todavía, porque nadie lo paga en el mundo. Está el concepto de bonus que es diferente. Y el segundo es introducirlo en gente que no tiene un empleador. Claro. Entonces, la idea es que el concepto fiscal comienza a cambiar acá. Lo terminan pagando los que pagan las otras categorías y el resto de los contribuyentes. Lo pagan las otras categorías, pero peor lo paga el pobre cuando compra leche. Claro. Es muy loco. La otra alternativa de los monotributistas era qué hacen aquellos que están frenados, como dijimos el domingo, porque le dice la AFIP cuando quieren que le devuelvan el 35% porque no lo pudieron imputar contra el pago de bienes personales o ganancias, que les dicen, señores, estamos verificando la condición económica que tiene usted para ver si pudo realizar los gastos. Cartelito que sale de forma automática para todos. Cliché. Señores, presenten nota intimando. Esto es pago a requerimiento, no estamos hablando. Hagan juicio, preséntense, muévanse, no esperen. No esperen, muévanse. Acá le han retenido un 35% de ese tipo de gastos, no me interesa cuál fue, pero de esa clase de gastos que ustedes efectivamente realizaron y no lo pueden computar, y se dijeron que se lo iban a computar. Que se lo paguen, intímenlo, judicialicen el tema, con quien quieran, en cualquier parte, en cualquier juzgado federal del país. Judicialícenlo. Esto es pago a requerimiento. Intiman y van directo. No necesitan absolutamente nada más. Así que eso era lo que quería decir, pasando el aviso. Háganlo. Vamos a, Guillermo, al tema de la AFIP llamando a registrar empleados. Una locura realmente. Sí, esto empezó, digamos, a circular estas notificaciones, si se quiere, luego del vencimiento de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, donde, digamos, lo que anoticia el fisco es que estos contribuyentes registran una elevada facturación y que, a pesar de su elevada facturación, no tienen registrados en el sistema a ningún trabajador, ¿no? Yo creo que principalmente se hace foco por ahí en el servicio doméstico, ¿no? Perdóname, esto comenzó con Ricardo Echegaray, que hizo una cantidad de trabajos en donde presupuso sectores productivos y cuántos empleados deberían tener según el nivel de producción. Intervinieron las cámaras, ojo, Ojo que en esa época con Echegaray hizo intervenir a las cámaras, tanto los gastronómicos para ver cuántas mesas tenía y cuántos mozos necesitaba. Como... Lo que ustedes mencionan es el IMT, el indicador mínimo de trabajadores, que era un parámetro que lo que hacía a través de presunciones laborales era establecer la cantidad de trabajadores que eran necesarios para llevar adelante determinada actividad. Por ejemplo, digamos, en el caso de los hoteles, se establecía un IMT en el caso de temporada alta para tratar de determinar cuántos empleados tenían que estar ahí trabajando en plena temporada, y era un poquito, digamos, en teoría, era para combatir la contratación en negro, ¿no? Y para, en cierta forma, obligar a que se registren empleados. Claro, entonces registrabas a la abuela, o decías que tenías trabajando a la abuela, a la tía abuela, a la bisabuela y al sobrino. Entonces, claro, las necesidades de empleado que te requerían ellos, ¿no? Pero es cierto, digamos, que hay actividades en donde se establece el IMT, que es, por ejemplo, construcción, hotelería, y entre otras, ¿no? Y esto, digamos, en cierta forma es algo similar, Claudio, vos tenés razón, digamos, en función a la facturación de un contribuyente, lo que establece la FIP, o lo que da a entender, es una presunción, si se quiere, laboral, o sea, vos ganás tanto, no puede ser que no tengas un empleo en relación de dependencia. No sé, aunque sea doméstico, ¿no? Y que es un tema, digamos, obviamente, ya el IMT era polémico en su momento, esto también. ¿Cómo lo discuto eso yo? Y invitás a la FIP que venga a tu casa y te vea limpiando, ¿no?
No, el problema es cómo escapo. Vamos a suponer, yo soy una persona que tengo 3 empleados en negro, me agarraron, la pongo. Pero me viene y me dice que tengo que tener 3 empleados y yo no tengo 3 empleados. Claro. Porque tengo un laburo particular, porque facturo plata, porque soy bueno, por lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Inventar empleados? ¿Que voy y protesto? ¿Cómo sería el mecanismo? Y en teoría ahí no deja de ser una presunción. La presunción tiene, digamos, le da la posibilidad al contribuyente de revertir esa presunción por parte del fisco. Es lo que se llama presunción iuris tantum, ¿no? Que tiene posibilidad de prueba en contrario. El tema es que la prueba a veces se torna tan diabólica, digamos, porque, a ver, te vienen con el IMT, te dicen, no, vos necesariamente tenés que tener tantos empleados para levantar este edificio, ¿no? Que también en cierta forma hay que ver, digamos, los IMT cómo están elaborados, porque si en definitiva vos empleaste tecnología para tener menos empleados, ¿cómo haces, digamos? Obviamente le tenés que demostrar, mirá, tengo determinada tecnología que me impide tener tantos empleados. Entonces ahí, bueno, habría que ver en cierta forma cuál es la concepción Pero del fisco. ¿el organismo es permeable a tu reclamo o no queda otra que la vía judicial? No, Claudio, no, siempre vas a tener que ir por la vía judicial. El organismo a veces es permeable a la postura de los contribuyentes. En materia de seguridad social, la AFIP se ha caracterizado por ser, llamémosle terca, porque una vez que te dice algo, es muy difícil que cambie, salvo errores de ellos técnicos o una prueba sumamente pesada y contundente que vos le tires encima, que es complicado en algunos casos, en otros no, en algunos casos. Cuando vos podés probar por varios clientes que funciona perfectamente el restaurante con los empleados que tiene, con la esposa, con el sobrino que está trabajando de mozo y con él, y se atiende, y bueno, es tanto contra tanto, es prueba contra prueba, pero tenés que tener la prueba. El problema es ese. Siempre es el problema de prueba. Claro, esto también, digamos, perdón, me parece que también viene por el lado de la crisis que por ahí está atravesando el sistema previsional hoy por hoy con la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Por ahí me parece, digamos, que es una medida pero vuelvo a insistirte, tampoco es que le sobre guita a la persona no, que viene y le reclaman. Porque si vos me decís, mirá, yo gano 3 millones de dólares y me reclamás un empleado, y bueno, va y pase. Pero calculo que hay mucha gente que está trabajando con estructuras exigidas por la propia característica de la crisis y que venga a decirle, mira, no, tenés que aportar por 2 tipos más. No sé si puede hacerlo por el dinero que tiene. Claro, estoy de acuerdo. de acuerdo, sí, sí. Bien, vamos a los bancos, señores. Señor Guillermo Guer. Sí, en realidad, respecto, digamos, de los bancos, toda esta discusión vino a raíz de un informe que publicó el IERAL, ¿no? Que lo que señala es que el Estado... A pedido de ABA y de ADEVA, eso sí, continuación de bien un trabajo que hicimos en ADEVA en el año 1998, que es peso fiscal sobre las operaciones bancarias. Sí, y que ese informe, en definitiva, determinó que el Estado se lleva más de 1 de 4 pesos de los intereses digamos, de un préstamo, ¿no? A través de un préstamo bancario. Lo cual, la estimación da que se reduce el crecimiento del PIB hasta en un 15.3%. Esto es algo que igual ya, digamos, es sabido y se habló mucho de lo costoso que es solicitar un préstamo en Argentina, ¿no? Te voy a contar un secretito. No se lo digas a nadie. Este es el guiño de los bancos al gobierno para hacer una modificación de los UBA. Iban a sacar algo por decreto, mirá, ¿no? ¿querés arreglar el tema de los UBA? Podemos. Bajá la carga fiscal y sale el monto de lo que debe la gente, es 1/3. Si vos le compensás la guita que le cobraste desde que se sacó el crédito para acá, se acorta el monto de la deuda. Con lo cual,
se hace manejable el total, porque a los bancos los beneficia en su asiento contable, y entonces podemos empezar a negociar los UVA como Dios manda. Se corría, Claudio, que iban a sacar un decreto, ¿no? Iban a tratar de... El problema es cómo lo registra el banco. Acá el grave problema es el banco, porque el banco cerró una operación y tiene contablemente registrado que va a ganar tanta guita. Lo que tiene que decir es, señores, yo no voy a ganar 100, voy a ganar 50. Eso para mí es un quebranto. Claro. Si es un quebranto para mí, tengo que ponerlo en el balance. Ahora, si yo hago eso, mi accionista me hace un juicio. ¿Quién me compensa eso? Lo que dicen los bancos es compensame de alguna forma, déjame registrarlo de otra forma. Entonces, si vos me devolvés la plata que se dio de impuestos, por ahí yo puedo compensar y reducir la pérdida. Porque en realidad lo que estoy haciendo es, ese descuento se lo traslado en el balance, se lo trasladó al Estado. No a pérdida mía. Claro. Digo, hay que tener en cuenta eso, que este es el primer camino para obtener un acuerdo con los UBA. Ningún periodista se dio cuenta al respecto. Bueno, vamos a hablar de la sentencia de la Cámara de Bahía Blanca, caballero. No ¿Perdón? hizo el informe, no hizo el estudio. No todos los periodistas tienen esa información tampoco. No lo hablo por Guillermo, lo hablo por los colegas, que nadie se dio cuenta de la movida. Hablemos sobre la sentencia de la Cámara de Bahía Blanca, por favor. La sentencia de la Cámara de Bahía Blanca y la sentencia de la Sala 5, Paolini, que hoy me mandó Guillermo, la Sala 5, Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, van al mismo tema, que es, creo, lo que viene. El ajuste por inflación y su invalidez, llamémosle. Invalidez, ¿por qué? Porque primero estuvo detenido en el tiempo. Y en segundo orden, aparte de detenido en el tiempo, cuando te lo permitieron deducir o aplicar, como quieras llamarlo, te dijeron, bueno, perfecto, lo vas a hacer 1/3 por año. Con lo cual te están pateando 1/3 por año a 3 años. Y cuando vino esta ley que recién nombré, la 27.541 del año 19 de diciembre del nuevo gobierno, en vez de 3, te dijeron 6 ejercicios. Entonces, si te vas a 6 ejercicios, es lo mismo que nada, con una inflación como la que estamos viviendo. Fíjate que el de la Cámara de Bahía Blanca, el señor, si tomaba el 100% del ajuste, pagaba un 30%. Si lo hacía sin ajuste, representaba un 80% el impuesto. Un 80%, casi 2 veces más. En cambio, en el de Paolini, de acá de la Sala Contencioso Administrativo y Federal, Sala Quinta, era, en lugar del 35% que tenía que pagar, 43,57. Ya no estamos hablando de las diferencias de Candy, que eran mucho más grandes sobre el valor, sino estamos hablando de otras diferencias, un 7%, una diferencia importante respecto de lo que es pagar con ajuste o pagar sin ajuste. Realmente la injusticia que trae acarreado el ajuste por inflación es un desequilibrio monumental en las empresas, y este año va a ser también un desequilibrio importante, tanto por los quebrantos, con los que tienen deudas con el exterior que no la han podido pagar y que la tienen que refinanciar, y obligados por el Banco Central a refinanciarlas por 2 años y a empezar a pagar por 2 años, que tienen en deuda en dólares, que estaban hablando de cifras que
en un momento son 60 pesos, 80 y 100. Y no sé a cuánto terminará el 31 de diciembre. Y eso lo multiplican por la deuda que tienen obligatoriamente paralizada en el exterior. Y lo mismo con los quebrantos, porque no solo se toma el activo, sino también el pasivo para hacer la actualización. Con lo cual, el desbalance de la realidad, vos analizás un balance y son todos mentirosos los balances. Ahora hacen ajustes por inflación, pero no lo hacen total. ¿Por qué? Porque cumple con la ley y todo el resto. Bueno, señores, de una vez blanqueemos la situación y veamos cuánto valen las empresas realmente con ajuste por inflación que se hizo allá por 1978, con una discusión. Hay algunos contadores medio jubilados que van a encontrar laburo para poder hacer ese trabajo que era bastante complejo. Pero sí, por supuesto, era bien complicado hacerlo esto en su momento, y la naturaleza de las discusiones que hubo sobre la naturaleza del ajuste, del impuesto, del ajuste de la multa y del ajuste de los intereses, que eran, hasta que se llegó a la conclusión que la actualización de los intereses eran intereses, la actualización de la multa era multa, y la actualización del impuesto era impuesto, porque quería la DGI en ese momento considerar que todo lo que era ajuste era un accesorio nuevo, claro, un cuadro, que se actualizaba por sí, generaba intereses y todo el resto. O sea, el querido Federico Bachelo, mi amigo y hermano del alma, se especializó en eso, estando en la FIP, y ahí fue donde lo sacaron de la FIP y donde terminó armando su propio estudio con el tiempo. Acá enfrente. Porque era justamente un cráneo de hacer ese tipo de tareas. Claro, claro. Jóvenes, ¿algún otro tema más que quieran contarnos? Hemos llevado un estupendo programa hasta acá. Uno último. El 31 de agosto, martes que viene, si mal no me equivoco, vence la posibilidad de inscribirse en la moratoria de ABN y patentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo un descuento del 100%. Deudores, apurarse, que se les acaba el beneficio. Guillermo Ver, gracias por esto. Muy buena suyo. Espero que pueda dormir 3 horas y media por día esta semana. Doctora Haddad, nos encontramos el día domingo. Si es que nos encontramos el domingo, descanse mucho. Maxi Lagorio, gracias por todo. Nos encontramos mañana. A todos ustedes les agradecemos por haber estado presentes en el día de hoy, en esta edición de Sin Saco Fiscal. Mañana nos encontramos 19 horas con Sin Saco Energía, con el señor Fernando Meite y Julio Lagorio. Y el día jueves nos encontramos con la señora Clara Scagliarini y Pablo Olivera da Silva con Sin Saco Política. Y si está descansado y tiene ganas, el domingo nos encontramos con el doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Martes que viene, aquí estaremos, si Dios lo quiere, en una nueva edición de Sin Saco Fiscal. Gracias, aquí finaliza este programa.